Ahora yo le preguntaba, cualquiera puede ser filósofo, listo, todos somos filósofos. Ahora en el punto del derecho, ¿le parece a usted que cualquiera puede ser abogado o esta profesión como tal tiene unos requerimientos de exclusividad? Bueno, no, es una profesión liberal que está abierta para aquellas personas que quieran formarse en esta área, pero sin duda que no es para todo mundo. Ok. ¿Sí? Entonces depende de la vocación de la persona. ¿Sí? Sí. Ser abogado es ser un apóstol, ¿no? ¿Sabes? Es ayudar a las comunidades, Sí. ¿cierto? Ayudar a la persona que está pasando unas situaciones bastante difíciles desde el punto de vista jurídico, está en riesgo su vida, está en riesgo su libertad, en algunos casos, en otros casos su patrimonio, ¿cierto? Exacto. Entonces, si tenemos una persona que no tiene esa capacidad de escuchar al cliente, que no tiene las competencias para leer, Que no tiene paciencia. que no tiene paciencia, que se estresa, Que no es ordenado. que no es ordenado, Son entonces habilidades importantes. ¿sí? De pronto él tiene otras habilidades, quizás pueda ser médico, ¿verdad? Sí. ¿Ya? O quizás pueda tener un emprendimiento, quizás se pueda ser un deportista, pero no un abogado. Es bastante común, sobre todo de donde yo vengo, La Guajira. Suele suceder que en La Guajira todo el mundo estudia o derecho o medicina. Era una conversación un poco jocosa que tenía con un amigo que es de allá. Él me decía, pues es que es increíble, las mejores familias, los hijos estudian medicina. Y los que no tienen tantos recursos van y estudian derecho porque no son buenos para matemáticas, decía él. Pero aquí el punto es, no cualquiera puede llegar a ser abogado, todo el mundo puede tener una vocación de pronto por la justicia, una necesidad de hacer justicia en cierto momento, lo que se llama el iusnaturalismo, el derecho natural, que todos tenemos de alguna manera un sentido de justicia. Pero yo creo que no todo el mundo puede estudiar derecho por la simple razón que hay estudiantes que no les gusta la lectura o no son tan ordenados o no están dispuestos a lo que el abogado requiere. Por ejemplo, consultorio jurídico, que es uno de los campos que nos unen, por ejemplo, a usted y a mí, que no solamente ha sido consultorio, sino otras clases de la universidad, otras materias, pero yo siento que consultorio es como la prueba de fuego. Es ese momento en el que uno viene de semestre a semestre conociendo la teoría, pero enfrentarse a la práctica, enfrentarse a las realidades, son golpes fuertes en tema académico, ¿no? Hace poco hablaba de esto en el podcast precisamente porque cuando sufrí el accidente hablaba sobre golpes de realidad, y es que hay muchas formas de que la realidad te golpee de alguna manera. A mí me golpeó la realidad y me dejó una fractura, pero consultorio jurídico te golpea porque hay momentos en los que uno no entiende cómo es posible que un usuario, por ejemplo, una usuaria de violencia intrafamiliar, una víctima de violencia intrafamiliar, que el marido la golpeó, que el marido le hizo sangrar, le generó fracturas, yo que sé, le abrió la cabeza, y esta persona quiere retirar la denuncia, quiere perdonar a esa persona, quiere volver al mismo maltrato. De esa manera uno dice, ¿cómo le hago entender que sus derechos son más importantes que una relación afectiva que le está haciendo daño? O en el tema del patrimonio, alimentos de niños, por ejemplo, o liquidaciones, por ejemplo, tengo una usuaria de una liquidación de Justo y Bueno, que uno dice, qué tristeza, porque uno sabe que ese tipo de empresas que ya se declaró en quiebra, como dicen por ahí, hombre, esa gente que está peleando por algo, que tiene derecho a un rédito económico, pero que uno sabe que finalmente la empresa muchas veces no responde.